previamente circulados, y bueno, están listados los que fueron enlistados para votación. Esa es mi pregunta. Están enlistados para votación en su discusión. Ok, gracias. Bueno, entonces al no haber sí. Continúe, por favor. En virtud de que no hay quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo, por favor. Gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa. Abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Aprobado el orden del día en consecuencia. El punto número 3 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión del 20 de enero del 2016. En virtud de que dicho proyecto ha sido circulado y entregado de manera oportuna a los señores legisladores, solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se dispensa su lectura. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo, por favor. Gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa, por abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se consulta a la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión. Ya pasó esa. ¿La misma? A ver. Sí, fue la lectura. En consecuencia, consulta a la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Se consulta a los legisladores y legisladoras en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo, por favor. Gracias. Por la negativa, abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Muy bien. Aprobada el acta de la sesión anterior, continuamos con el siguiente punto del orden del día relativo al informe de los asuntos turnados a esta comisión. Hago conocimiento que se turnaron 10 asuntos. Solicito a la Secretaría de lectura los rubros de los asuntos. Gracias, presidente. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a los siguientes asuntos. Se recibió oficio de la Presidencia a la mesa directiva de la Comisión Permanente, en el que se da cuenta con el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría de Gobernación, por el que se comunica, en términos del artículo 88 constitucional, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 28 de enero del año 2016, a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Ecuador, el señor Rafael Correa Delgado, para participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de enero del año 2016. Segundo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores considerar la adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscritas por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 3. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a la Comisión de Derechos Humanos una investigación sobre la violación de los derechos humanos a migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, suscritos por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios. 4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a celebrar un acuerdo de eliminación de visa para los ciudadanos de Taiwán, suscritos por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 5. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 6. Punto de acuerdo ya retirado. 7. Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la detención de la diputada Milagro Amalia Ángela Sala, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. 8.
con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas estatales garanticen la educación de calidad en el sistema educativo de telesecundaria por medio de los equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de la televisión digital terrestre, suscrito por el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 9. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar, suscritos por los senadores Jorge Luis Lavalle Mauri y Juan Carlos Romero Hicks del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 10. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en los estados a difundir el contenido de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal para ejercer recursos del programa Escuelas al 100, suscrito por la diputada Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnado a la segunda comisión por servicios parlamentarios del 25 de enero del 2016. Es cuanto, señor presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación y discusión de las propuestas de dictámenes a los puntos de acuerdos turnados a la comisión. Doy cuenta de que se recibió el oficio de la presidencia de la mesa directiva de la comisión permanente, en el que se da cuenta con el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría de Gobernación, por el que se comunica en términos del artículo 88 constitucional que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 28 de enero de 2016 a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Ecuador, señor Rafael Correa Delgado, para participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de enero del 2016. Referente al punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del INIFED en los estados a difundir el contenido de los convenios de coordinación celebrados con el gobierno federal para ejercer recursos del programa Escuelas al 100, suscrito por la diputada Cecilia Romero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, por omisión de servicios parlamentarios. El dictamen fue turnado a la segunda comisión de manera extemporánea, ayer 25 de enero de 2016 a las 14:15 horas, por lo que se les hizo llegar la propuesta de dictamen por la tarde en alcance a los turnados en tiempo. En virtud de que los dictámenes han sido distribuidos entre los legisladores con oportunidad, solicito a la Secretaría pregunte si existe alguna reserva. Posteriormente entraremos en la discusión de los dictámenes reservados para su discusión. Se consulta al Pleno de la Comisión si es de reserva alguno de los dictámenes que se someten a su consideración. ¿Es cuánto, presidente? Sí, sí existe. Sí existe. ¿Sí existe? Ok, aquí está la diputada Marcela. Sí, diputada. Para tener claridad, quiero saber si en este paquete de discusión se van a considerar no solamente los turnados, porque han mencionado los turnados a la comisión, sino precisamente los 2 puntos de acuerdo pendientes que están después de estos 10 enlistados, que son los que quedaron pendientes en la comisión anterior, para que si se incluyen estos 2, entonces también puedan ser sujetos de reserva y votarlos en consecuencia. Están considerados los asuntos pendientes. Pero van a reservar. Sí. Aquí está. Bien, señor presidente, yo quisiera reservar el número 4, el número 8, el 9 y el 11, por favor. Muy bien. ¿Algún diputado con reservas adicionales? Adelante, diputada. Gracias, diputado. Yo tengo una reserva para el punto de acuerdo del dictamen 3 y del 7, por favor. ¿Algún diputado con reserva? No está Mauricio. No está. Parece que... ¿Faltan más? ¿Algún más? Tu reserva nada más. Sí. Falta tu reserva. El artículo nada más. Presidente, yo reservo el 12. El 12. El 12, el punto 12. Sí.
Muy bien. En virtud de lo anterior, pido a la Secretaría someta a votación. Se mete a votación en bloque los dictámenes no reservados en sus términos. Los no reservados. Sí, está bien. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueban los dictámenes no reservados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Gracias. Por la negativa, abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Entonces comenzamos con la discusión de los dictámenes reservados. Discusión de los dictámenes reservados. Vamos a empezar en orden. 3. Sí. Con el 3. En este caso iniciaríamos con el 3, que es con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación sobre la violación de los derechos humanos a migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, suscritos por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios. Este asunto fue reservado por la diputada Sharon Marín Teresa. Adelante, diputada. Gracias, buenos días. Creo que este punto de acuerdo, el exhorto que se hace a Cancillería es muy oportuno y prudente, toda vez que ha habido violaciones a inmigrantes y bueno, cosas que ya conocemos. Yo la reserva y la propuesta que tengo es respecto a la redacción que viene en el dictamen, donde se sugiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una investigación. Quisiera hacer una precisión. Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llevando a cabo una investigación, inclusive realizó el 29 de septiembre y 2 de octubre del 2014, empezó a hacer evaluaciones con visitas a lugares para ver las presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes mexicanos. Entonces yo pediría que se ajuste la redacción solamente para quitar esta parte de investigar, toda vez que esto ya se está haciendo, inclusive está publicado en un portal. Tengo aquí también el dato, que lo podemos poner como argumento en el dictamen. La propuesta que tengo sería: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, de puntual seguimiento, ahí empieza ya mi propuesta, de puntual seguimiento a las labores de monitoreo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza periódicamente en la frontera sur de los Estados Unidos de América sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Es lo que yo propongo y pongo a consideración de ustedes. Gracias, diputada. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra? En virtud de lo anterior. Adelante, diputado, por favor. Gracias, presidente. Si en este momento, como bien señala la diputada, ya se está haciendo la investigación, ¿no sería viable en su lugar solicitar un informe de los resultados o del avance de esas investigaciones? Están en el portal. Correcto. Correcto. Muy bien, en virtud de lo anterior, pido a la Secretaría someta a votación el dictamen en los términos propuestos por la reserva presentada por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala. Perdón, presidente, nos discutimos y que se vayan en bloque, ¿no? Sí, si el informe ya existe, o sea, si ya se está dando una investigación sobre el tema de violación y ya hay informes publicados, entonces el punto de acuerdo no tiene como razón de ser, en el sentido de que no le podemos pedir, porque la redacción queda que se pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le pida a la OEA de puntual seguimiento. Me parece que la OEA no es la que tiene que darle puntual seguimiento, son las autoridades mexicanas las que tienen que dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA para cumplir con el tema de atención a migrantes por nuestro país. Entonces,
creo que nuevamente estaremos enfrascados ante la necesidad de tener o no un punto de acuerdo de esta naturaleza, porque me parece que no es a la OEA a la que le corresponde dar puntual seguimiento a estas recomendaciones, sino son las autoridades mexicanas. Si me permiten, sí, me gustaría usar la palabra. Bueno, aquí cabe resaltar que precisamente los diputados que son integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, fue así su propuesta. La propuesta es precisamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores exhorte a través de su representación permanente en la Organización de Estados Americanos, que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero toda vez que ya intervino, entonces lo que se propone es que precisamente esta representación, Relaciones Exteriores, haga lo propio, y el conducto apropiado en este caso es a través de la Organización de los Estados Americanos, haga lo propio ante la OEA y le exija a la OEA que dé puntual seguimiento a las investigaciones realizadas para estar al tanto de sus conclusiones. ¿Algún diputado más que quiera hacer uso de la palabra? Muy bien. En virtud de lo anterior, se solicita a la Secretaría, como lo habíamos comentado, someta a votación económica si se aprueba el dictamen en los términos de la reserva presentada por la diputada Charón María Teresa Cuenca Ayala. Gracias, presidente. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Presidente. Una abstención. Ok. Bien, presidente. ¿Es cuánto? Muy bien. En consecuencia, el siguiente punto o el dictamen a discutir es el reservado por la diputada Marcela González, que es con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a celebrar un acuerdo de eliminación de visa para los ciudadanos de Taiwán, suscrito por el senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bien, con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Nosotros tenemos como país un reconocimiento con China como una integración total, y no reconocemos a Taiwán como una república o como un país independiente. Los habitantes, los pobladores, los chinos requieren tener visa para venir a México, igual que nosotros requerimos la visa de la República China para visitarlos. Por lo tanto, yo propongo que el punto de acuerdo quede como que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado correspondientes se redoblen los esfuerzos para continuar promoviendo el intercambio comercial, cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán, y no tratemos lo de la visa, porque me parece que no es lo correcto, toda vez que nosotros reconocemos a China como un país integrado. Esta sería la propuesta, señor presidente, señores compañeros. Muchas gracias, diputada Marcela González. ¿Algún legislador o legisladora que tenga alguna discusión al efecto? En consecuencia, perdón. Sí, adelante, diputado Felipe Reyes. Gracias, presidente. Solamente para destacar la importancia que ha tenido la relación comercial, cultural y en otros ámbitos con Taiwán, México-Taiwán. Habrá que reconocer que desde hace 21 años se abrió una oficina de representación aquí en México. Desde hace 15 años México abrió una oficina en Taiwán, y han llevado relaciones de alguna manera con carácter privado, ante lo que bien señala la diputada, y desde luego esta relación que han construido a través del establecimiento de estas oficinas
pues han colocado a Taiwán como el tercer inversionista en México de los países asiáticos, más de 7,000 millones de dólares. Inclusive se está hablando sobre la posible liberación del acuerdo de la liberación del comercio como parte de un acuerdo de asociación transpacífica. En ese sentido, reconociendo muy bien lo que dice la diputada, habría que valorar porque en la medida que 154 países ya tienen libre ingreso a sus países entre Taiwán y el propio, pues hoy en Europa pues hay un gran número de países que tienen el libre visado. En América está Estados Unidos y Canadá, en Asia por supuesto la República de Corea, Japón, Malasia, Malta, Singapur, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, en total 41 países están en el planteamiento que hace el senador Luis Sánchez. Entonces, si bien es cierto que hay un reconocimiento explícito por parte de México como una sola China y dentro de ello Taiwán, ¿no se podría valorar buscar alguna redacción que pudiera seguir pues propiciando un buen desarrollo económico entre México y Taiwán? Esa sería una propuesta que yo pongo en la mesa para que, en vista de la importancia que representa para el país, donde ya hay más de 300 empresas aquí taiwanesas que generan más de 60,000 empleos, pudiera ser conveniente este tipo de posibilidades en relación a la visa. Yo dejo en la mesa esta discusión, si existe alguna posibilidad de no romper el esquema del reconocimiento de México ante una sola República Popular China. Gracias, diputado. ¿Algún legislador o legisladora que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, senadora. Yo creo que una manera de salvar la redacción del punto de acuerdo, porque además como está redactada, es que se instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconocer la exención del visado, es exhortarlo a que valore las condiciones, porque lo que ha dicho el diputado me parece muy interesante. Y si reconocemos que el tema de la política exterior es una facultad del Ejecutivo junto con el Senado, me parece que una situación de esta naturaleza no se puede resolver vía un punto de acuerdo. Es una situación que tiene que revisarse de valoraciones de tipo económico y de política exterior, que en la Secretaría de Relaciones Exteriores deben de tener como mayor claridad. Y en ese sentido, no podemos desde un punto de acuerdo instruir, o sea, pedir al Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que se valore. Y en ese sentido se toma la solicitud del senador Luis Sánchez de poner en la mesa de discusión un tema como es lo que ha planteado aquí el diputado, de los elementos económicos que pueden favorecerse al que exentar de que haya un visado con Taiwán, y que se valore ante esa realidad por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de que se exente a Taiwán del visado. Pero me parece que instruirlo como tal no podría ser, o no podría venir de un punto de acuerdo de la Comisión Permanente, y la mejor manera de salvarlo es que se pida que se valore esta situación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien. Sí, adelante, diputada Marcela. Bien. Yo entiendo perfectamente que ojalá algún día lográramos que no tuviéramos nadie visa y entendiéramos que es una aldea global, pero hoy por hoy creo que la relación de México con China es una relación muy importante, independientemente de la de Taiwán. Indudablemente que también con Taiwán la hemos tenido, pero yo creo que inclusive solicitar que se valore que a Taiwán no se les pidan a los ciudadanos taiwaneses visa para venir a México, me parece que inclusive es algo delicado que tendría que manejarse de otra manera. Yo estoy de acuerdo que es en el Senado donde también se llevan este tipo de relaciones, diputado, pero yo sí ratificaría, señor presidente y mesa, que lo dejáramos así como creo que
puede, lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener una relación sólida con Taiwán, sí, una relación de cultura, y yo creo que la queremos tener prácticamente con todos los pueblos del mundo. Pero pedir inclusive que se valore, yo no estaría, o sea, lo pongo en la mesa, que no estaría de acuerdo, toda vez que nuestra relación es reconocer a China como un todo. El momento en que Taiwán sea un país independiente, entonces lo trataremos como tal, pero hoy yo creo que debemos de seguir tratando a China como un todo, y por eso la propuesta es que se redoblen los esfuerzos para continuar promoviendo el intercambio comercial, cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán. Sí, yo gracias, secretaria. Sí, adelante, presidente. A mí también me gustaría intervenir para secundar el punto de acuerdo que propone la diputada Marcela González. A mí también me parece que debemos de ser muy específicos para, en lugar de querer redoblar esos esfuerzos, no vayamos a dañar la relación que se tiene hoy con Taiwán. Entonces, los términos diplomáticos, ya sucedió con un punto de acuerdo que de manera muy consciente la diputada del Partido de la Acción Democrática, Padierna Luna, retiró en virtud de un problema que se empezó a cuestionar con Turquía, precisamente por pues alguna forma de sobrevalorar las facultades que se tienen por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en términos diplomáticos. Creo que el punto de acuerdo, como lo propone la diputada Marcela González, sí tiende en una manera positiva a exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que redoble los esfuerzos, y si en esos esfuerzos va implícito precisamente el tener una vía de acceso más efectiva para los ciudadanos taiwaneses a nuestro país, bueno, pues creo que con este el mensaje es claro, que lo que queremos en el Congreso de la Unión es que se siga promoviendo el intercambio comercial, que se siga promoviendo el intercambio cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán. Es cuanto, secretario. ¿Algún diputado que tenga alguna intervención? ¿Diputado o legislador o legisladora? En tal sentido, en virtud de que este artículo fue reservado por la diputada Marcela González Salas, se pone a consideración de los integrantes, le pregunto a la Secretaría que ponga a consideración de los integrantes de esta comisión la reserva presentada por la diputada Marcela González Salas. Sí, presidente. Las dos propuestas. Lo que sucede es que como hay una reserva y nadie más reservó, entonces primero se pone la reserva, si no es de aprobarse, entonces se sometería a votación las demás proposiciones que se pusieron al respecto. Gracias, presidente. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Sí, con la reserva de la diputada Marcela. De la diputada Marcela. Quien esté por la afirmativa, sirvan manifestarlo. Gracias. Por supuesto. Por la negativa. 2. Abstención. Presidente, ¿es cuánto? Aprobado por la mayoría. Aprobado por mayoría. Gracias, secretaria. Muy bien. Continuamos entonces con el punto del orden del día número 8, que fue reservado también por la diputada. Continuaríamos con el 7, que es el que continúa. Este fue reservado por la diputada Charón María Teresa Cuenca Ayala, y entonces le concedemos el uso de la palabra a la diputada Charón. Es con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la detención de la diputada del Parlasur, Milagro Amalia Ángela Sala, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias. La propuesta que estoy haciendo es en el primer resolutivo. Estoy de acuerdo hasta donde dice opositoras. Quisiera hacer antes una precisión, que actualmente la diputada se encuentra en un proceso legal, entonces no sería muy oportuno por parte de nosotros hacer un pronunciamiento tan tajante. Sin embargo, sí es oportuno hacer una expresión de que se defiendan sus derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo con el primer resolutivo. Sin embargo, también es de conocerse que, si bien ella ahorita está en este proceso, también hay una denuncia en su contra
en el proceso por la detención a mediados de este mes, pero también hay una denuncia en su contra por el desvío de recursos públicos. Entonces, yo en este resolutivo agregaría también, haría el exhorto para que se adicionara una frase donde se diga que se expresa el total rechazo a cualquier uso indebido de los recursos del erario público, ¿no? Para ser más objetivos e imparciales, porque no nos podemos pronunciar de una manera tajante cuando no se ha dado un fallo al respecto. Y en el segundo, creo que tenemos que ir un poco más allá en pro de los derechos humanos de la diputada. La propuesta sería la siguiente de redacción. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace votos para que el proceso que enfrenta la diputada del Parla Azul Milagro Amalia Ángela Sala por parte de la Justicia de la Provincia Argentina de Jujuy se realice con total respeto a sus derechos humanos. Esa es mi propuesta. Al final el dictamen decía con total apego a su derecho. Yo lo abro al respeto total de sus derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión, el debido proceso y bueno, todos los derechos humanos que toda persona es digna, ¿no? Esa es la propuesta. Muchas gracias, diputada. Entonces, para ser un poco más claros, ¿nos podría dar lectura tal cual le gustaría o es la propuesta de reserva que tiene? Ok. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza cualquier acto que vaya encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza pública con el objetivo de callar voces opositoras y expresa su total rechazo a cualquier uso indebido de los recursos del erario público. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace votos para que el proceso que enfrenta la diputada del Parla Azul Milagro Amalia Ángela Sala por parte de la Justicia de la Provincia Argentina de Jujuy se realice con total respeto a sus derechos humanos. Bien. Gracias, diputada. ¿Algún legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra? En consecuencia, no bien. Sí, adelante, diputado. Para no mezclar dos temas que creo que son diferentes en el primer punto, ¿no? La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza cualquier acto que vaya encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza pública con el objetivo de callar voces opositoras, punto. Asimismo, ¿verdad? Se pronuncia por el otro tema que… Sí, en lugar de la I. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Por tanto, de acuerdo con lo expresado, le pido a la Secretaría somata a votación la reserva presentada por la diputada Charol María Teresa Cuenca Ayala. Gracias, presidente. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. En consecuencia, pasamos al punto número 8 del orden del día, que fue reservado por la diputada Marcela González, y le solicitamos a la diputada Marcela González nos exponga la reserva presentada ante esta comisión. Sí. Con su permiso, señor presidente, yo quiero hacer una propuesta de que en el resolutivo original venía como creo que debiera de quedar el punto de acuerdo, porque fue modificado, y en el punto de acuerdo me parece que es muy importante primero tener muy claro que la educación en los estados, prácticamente la de las telesecundarias, es una responsabilidad de los gobiernos estatales, lo cual es muy, muy importante, que si queremos que la educación en las secundarias, telesecundarias, sea una educación de calidad, debemos también de corresponsabilizar, de hecho así está, y es la propuesta que se tiene, corresponsabilizar a los estados. En este sentido, mi proposición sería, señor presidente y señores compañeros de la mesa, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la de Educación Pública para que en coordinación, que eso me parece fundamental rescatarlo y señalarlo,
con sus homólogos estatales, garanticen la educación de calidad del sistema educativo de telesecundarias por medio de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de la transición de la televisión digital terrestre. Esta sería la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Algún legislador o legisladora que desea hacer uso de la palabra? Al no haber mayor discusión, le pido a la Secretaría someta a votación la reserva presentada por la diputada Marcela González. Si se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, por favor, sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Tal virtud, pasamos a desahogar el punto 9 del orden del día, que establece, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar, suscrito por los senadores Luis Valle Mauri y Juan Carlos Romero Hicks del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Este punto del orden del día fue asimismo reservado por la diputada Marcela González Salas, a quien se le concede el uso de la palabra. Señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros de la mesa, creo que este punto, es un resolutivo que propongo que se archive por el simple hecho que ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México y del gobernador del estado de Morelos y el presidente de la CONAGO, ya oficialmente informó que cada escuela verá cómo los tiempos para cumplir, no en días, sino en horas, las horas correspondientes de educación. Entonces, este punto ya fue ayer señalado y ya propuesto oficialmente por la Secretaría de Educación en presencia como les digo, de los representantes de la CONAGO y en este sentido sugiero y propongo a la mesa que se dé por archivado. Muy bien, yo tengo una. Sí, señor presidente. Igualmente, para secundar, sumarme al punto de acuerdo que propone la diputada Marcela González Salas, creo que el día de ayer fue muy clara la posición del Poder Ejecutivo en cuanto que cada escuela se tendrá que someter obligatoriamente a un número de horas específicas, pero tendrá la libre voluntad para decidir en cuántos días puede desahogar el número de horas escolares que deban impartirse a todos los niños y niñas mexicanos de este país. Entonces, solamente, secretaria, para secundar la reserva presentada por la diputada Marcela González. Adelante, diputado. Bien, solamente para hacer una observación. Estaría de acuerdo en la propuesta de la diputada Marcela, pero no dejemos de lado que esto no es un tema ya definido, es una propuesta del Ejecutivo, habrá de pasar por la discusión de la Cámara y habrá de tomarse la determinación porque requiere reformas de ley. Entonces es una propuesta, no la asumamos como algo ya definitivo, todavía habremos de discutirla en un espacio, ¿no? Sí, ¿algún legislador o legisladora que desea hacer uso de la palabra? Sí. Bien, yo considero en esta propuesta que hace el secretario Nuño es realmente el respeto a los derechos de la niñez en materia de salud, donde no podemos homologar a todas las entidades federativas de establecer un calendario específico, siendo que en algunos estados los climas son verdaderamente agresivos para la niñez y el problema de salud sí se agrava. Entonces yo considero que pues lo que plantea la diputada Marcela quedó completamente de acuerdo. Es cuanto, presidente. ¿Algún legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra? No habiendo más legisladores o legisladoras que deseen usar la palabra, le pido a la secretaria someta a votación la reserva presentada por la diputada Marcela González. Sí, bien, se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, por favor, sirvan manifestarlo.
Por la negativa, abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Continuamos, por tanto, con el punto 11 del orden del día, que fue reservado también por la diputada Marcela González, que es proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública a terminar con las medidas de enfrentamiento y represión del magisterio que caracterizaron la reciente etapa de evaluación del desempeño docente, suscritas por las diputadas Norma Rocío Nailé García y Norma Xóchitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Marcela González, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo creo que es muy delicado presentar así como fue presentado el punto de acuerdo de que para terminar con las medidas de enfrentamiento y represión que caracterizaron, yo creo que los resultados están a la vista de todos. Aproximadamente el 97% del magisterio nacional acudió en forma voluntaria. No hubo enfrentamientos ni hubo realmente problemas, salvo en casos muy, muy concretos. Sin embargo, creo que en ninguna parte debe de haber algún enfrentamiento entre el Estado y los maestros, que para todos los mexicanos, los y las maestras son los abanderados de la libertad, son quienes nos enseñan a conducirnos y nos enseñan a caminar por la vida. Entonces sí estoy convencida de que no debe de haber enfrentamientos, pero señalar de manera tajante que hubo enfrentamiento y represión al magisterio me parece que está totalmente fuera de lugar. Y yo propondría que se retirara o que se retira este punto de acuerdo y en su caso que se analice, que se vea cómo podemos llegar a acuerdos en los lugares en donde no se llevó a cabo la evaluación, que fueron mínimos, porque el 97% del territorio nacional sí fue cubierto. Sí, señor presidente. Sí, la legisladora está solicitándole la palabra. Y también perdón, no vi el orden, entonces empezamos por la senadora Tagle. Adelante, senadora. No, solo comentar que precisamente este punto de acuerdo ha sido ya pospuesto en otras sesiones, porque entiendo que se buscó precisamente llegar a una redacción en la cual podamos estar todos sentirnos identificados con este exhorto. Precisamente por eso la propuesta que hace la comisión es en el sentido de que se informe esta soberanía sobre las medidas adoptadas para garantizar que la evaluación docente se desarrolle de manera armónica y segura. Y se evita lo que está comentando en la propuesta enviada por las diputadas. Coincido con las proponentes en el sentido de que es importante conocer efectivamente, todo el mundo conocemos los resultados de la evaluación, cuántas personas fueron evaluadas. Sin embargo, también supimos de muchos de los enfrentamientos que se dieron, sabemos que muchas personas fueron reprimidas, o sea, eso fue evidente y público, pero me parece que como legisladores también tenemos derecho a saber qué medidas se tomaron para atender esta situación, si alguien incluso continúa detenido o no, qué medidas se dieron. Y por eso me parece que la salida que ha dado la Secretaría de la Comisión en una redacción mucho más sencilla, sin recurrir a cuestiones de ningún tipo calificando la situación, sino pidiendo de manera objetiva un informe sobre este tema, es un tema que me parece que podemos transitar perfectamente, tanto quienes estén de acuerdo con la posición de quienes han propuesto este punto de acuerdo, como quienes no lo estén. Entonces yo creo que la propuesta de redacción hecha por la Secretaría de la Comisión es una propuesta en la cual todos podemos coincidir y que atiende ambos puntos de vista. Gracias. ¿Algún legislador? La diputada. Con su venia, señor presidente, de hecho soy parte de las promoventes del punto y en el derecho al que me asiste sí quiero hacer diversos comentarios. Primero,
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reconoce fallas y anomalías, errores técnicos, y que al recurrir a la fuerza pública para resguardar a los maestros, se construyó un clima poco propicio para la evaluación. En un balance reciente sobre el proceso de evaluación docente, el INE aceptó diversas fallas, así como la limitada participación del 86.2% de los 132,000 profesores y directores de las escuelas convocadas. Mediante un comunicado a los medios de comunicación, el instituto considera que hubo fallas en la integración de las listas definitivas de los maestros que deberían ser evaluados. La información proporcionada por los estados se validó varias veces, ocasionando que a muchos maestros se les notificara con poca anticipación. Sumado a esto, también el instituto afirmó que existieron fallas técnicas en la entrega de claves, lo cual generó una fuerte tensión. Todo esto está documentado. En la tercera etapa, consistente en la aplicación del examen de conocimientos y habilidades, también hubo fallas. En la cuarta etapa de planeación didáctica existieron, por supuesto, estas dificultades técnicas y confusión, y reconoció también que se presentaron condiciones físicas incómodas para la realización de los exámenes. El organismo reportó que los exámenes a docentes y directores de educación básica y media superior se aplicaron en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y exige condiciones para pensar y reflexionar. Aceptó que las violentas protestas y agresiones sometieron a los educadores que se estaban evaluando a una presión excesiva, y destacó que al recurrir a la fuerza pública para resguardar los centros de aplicación de exámenes, se construyó un clima poco propicio para responder las preguntas o construir las respuestas. Incluso el 13 de enero, los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto, en reunión con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reconocieron que el proceso de evaluación docente presentó inconsistencias que deben eliminarse antes de aplicarse a un segundo grupo de docentes. Los diputados de Morena consideramos que no es mediante la violencia como se logra la transformación del sistema educativo, y aquí creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, también hay un creciente rechazo a la evaluación punitiva. Este tipo de clima dificulta cualquier iniciativa que pretenda atender las profundas necesidades educativas de nuestro país. Hubo encarcelamientos, represión, incluso la muerte del profesor de primaria David Gamayel Ruiz Estudillo. Y bueno, estos son varios de los elementos que a veces no se quieren atender. Sin embargo, aun cuando el resolutivo nos pareciera insuficiente, en aras de buscar un acuerdo y buscar un elemento intermedio, nosotros cedimos a que el resolutivo se redactara en esos términos. Y bueno, pues ahora es parte la comisión la que tendrá la palabra en esta reunión de trabajo y por supuesto en el pleno. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada Rocío Nale. ¿Algún legislador o legisladora? No. Xochitl. Es que estaba al principio de los ponentes, perdón, una disculpa. Sí, ¿algún legislador o legisladora que quisiera hacer uso de la palabra? Diputado Felipe Reyes. Sí, solamente para avalar lo que bien señala la senadora la senadora Marta, en el sentido de que la redacción propuesta por esta comisión dictaminadora nos parece muy adecuada, porque es un término medio que de alguna manera garantiza también el derecho de conocer, en base a la propia información que den las instancias responsables de la educación en el país,
y por supuesto avalamos el texto tal como se propone. Gracias, diputado. ¿Alguna diputada, legislador o legisladora que quisiera hacer uso de la palabra? ¿No hay? Yo deseo hacerlo también. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que a mí me gustaría secundar la propuesta que hace la diputada Marcela González y voy a explicar mi razonamiento. La proposición de punto de acuerdo, y qué bueno que hoy está una de las que diputadas o legisladoras que lo presentaron, venía focalizado más bien a exhortar a que terminaran las medidas de enfrentamiento, posteriormente a que terminaran las medidas de enfrentamiento y de represión, e incluso con la explicación que nos da la diputada ahorita de decir: vamos a promover el diálogo, vamos a revisar aquellos casos en donde posiblemente hubo un fallecimiento de una persona o hubo actos de violencia. Y la propuesta que presenta por su parte la presidencia de esta comisión es, pues, desvirtúa el objetivo inicial del punto de acuerdo. Y su servidor, yo soy un convencido, igual que la diputada Marcela González, que en el país lo que predominó fue una reforma educativa que transitó con armonía y con paz, y por excepción hubo algunos enfrentamientos, por excepción hubo algunos actos de violencia que suscitaron algunas partes del país, y que creo que a mí como legislador me corresponde la responsabilidad de resaltar más la parte positiva de la reforma educativa que tanto estábamos esperando en este país, que no fue nada más de esperar 2 o 3 días, fueron años en que no se había logrado. Y creo que también debemos ser justos y debemos de investigar algunos hechos o actos de violencia que pudieran haberse cometido, no sin poder prejuzgar sobre la responsabilidad de la autoridad o de los maestros. En ese sentido, en virtud de que la propuesta del dictamen finalmente no cumple con la expectativa del promovente, tal y como lo explicó, y tampoco yo estoy convencido de que en el país lo que haya predominado ha sido la violencia, para no tomar un lado y equivocado, que sería dejar a un lado los pequeños actos de violencia o los contados o la excepción en los actos de violencia, ni tampoco dejar a un lado el de resaltar que en general la reforma educativa transcurrió con paz. Yo también sería de la idea de mejor retirar este punto de acuerdo y que se discuta ya en las cámaras específicas del Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya en aquellas personas que están inmersas, como la comisión que ve los asuntos competentes a educación del país en la Cámara de Diputados. Y por eso yo me sumo a la propuesta de la diputada Marcela González de retirar orden del día este asunto. ¿Algún legislador o legisladora que quiera hacer uso de la palabra? La senadora Marta Angélica Tagle Martínez, adelante. Yo quiero insistir en la propuesta de la comisión, porque si esta hubiera sido la determinación, lo se hubiera hecho desde una sesión anterior y no se hubiera resguardado hasta esta nueva sesión, justo que es la última antes de que se presente a la comisión permanente. Entonces, en ese sentido, y sí escuché a la proponente del punto de acuerdo, al final termina por coincidir en que, si no es lo que esperaba, por lo menos se toca el tema que les interesa. Y por eso yo creo que, y como una propuesta para la mesa, es que se someta a consideración en los términos que propone la comisión, y solo en caso de no serlo así, entonces pasar a una votación en el sentido de que se deseche o reserve este punto. Bueno, es que incluso ya ni siquiera se te podría reservar, porque formalmente ya fue turnado a una comisión. Cuando no se turna a una comisión de la permanente, o sea, la permanente tiene la obligación de dictaminar los puntos que nos fueron, esta comisión tiene la obligación de dictaminar los puntos que nos fueron turnados, y los que se registren en estos días ya serán turnados directamente a las cámaras que dieron origen. Entonces, en ese sentido tenemos que dictaminar en algún sentido este punto de acuerdo. Y sí me gustaría también escuchar a la proponente, si ella está porque se pueda votar de acuerdo al sentido que está manifestando la comisión, o prefiere que sea desechado el punto de acuerdo para mantener el sentido en el cual fue propuesto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera usar la palabra? La diputada Xochitl. Con su venia, presidente, reitero la posición.
en términos de generar acuerdos, porque bueno, la política es eso, generar estos acuerdos. Nos parece insuficiente, pero importante el resolutivo que propone la comisión en términos del dictamen, por lo que le solicitaría pudiéramos votarlo en términos del dictamen, como comenta la senadora Martha Tagle, y sin embargo también pues solicito a todos y cada uno de ustedes esta parte de humanismo, porque sea uno o dos muertos son importantes para México. México no tiene por qué estar derramando ni una gota de sangre. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Algún legislador? Sí, Adelante, diputada. Yo creo que en eso, diputada, estamos totalmente de acuerdo todos. Pero y la educación es lo más importante. Y no podemos estar pensando en estados como los estados del sur del país, donde el desarrollo se ha quedado estancado y mucho ha sido por una educación que no ha llegado precisamente a los niños, que es lo que hoy necesitamos. Nos guste o no nos guste, hay cosas que yo quizás, y a usted también, nos gustaría estar en medio de la playa o en algún lugar, a gusto, sí. Pero hoy por hoy tenemos que reconocer algo, que nos guste o no, así es. Hoy somos una aldea global donde los más capacitados y los más informados son los que nos vamos integrando al desarrollo integral del país y del mundo. Entonces necesitamos una educación de calidad, no necesitamos hablar otro idioma, necesitamos conocer cuáles son todos los medios de información, y esta reforma educativa fue frenada en algunos estados. Nadie quiere sangre, y nadie absolutamente quiere sangre si no queremos un país donde la educación sea una educación de calidad, donde los niños y las niñas de México se puedan integrar. En esto estamos, yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo. Si hay alguien, pues me parecerá muy raro, pero no estemos de acuerdo. Que no estamos minimizando en modo alguno un solo muerto, pero la educación no los queremos, pero precisamente con educación es como habrá muchos menos muertos, como habrá muchos menos rencores, muchos menos odios, muchos menos luchas simplemente entre hermanos. Entonces, lo que yo propondría en un tema tan delicado como yo sí mantengo que se retire, y esto va mucho más allá, en la que nos pongamos todos de acuerdo. No solo se le pide a la Secretaría de Educación Pública, se le tiene que pedir en todo caso también a la Secretaría de Gobernación, a los gobiernos estatales y mucho también a los sindicatos y a la CENTE, cómo todos juntos vamos a transformar la educación de este país. Por eso yo sí sostengo que es un tema mucho más delicado y que lo debemos de retirar. Gracias, diputada. ¿Algún legislador, legisladora que desee hacer uso de la palabra? Es cuanto. En consecuencia, de acuerdo con el procedimiento legislativo, se somete en primer término la reserva presentada por la diputada Marcela González a consideración de los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, le pido a la secretaria se sirva a someter la votación. Sí, presidente, se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados por parte de la diputada Marcela. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Presidente, es mayoría por la afirmativa. Se retira el dictamen. Sí. Pasamos en consecuencia al siguiente punto orden del día, que sería por último el punto número 12, que fue reservado por la diputada Erika Rodríguez y que consiste en proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar y actualizar el contenido de los libros de texto gratuitos, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, señor presidente. Adelante. Sí, perdón, gracias. Bueno, pues en ese sentido es en el punto número 12, donde se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, ya lo dijo el señor presidente, revisar y actualizar el contenido de los libros de texto gratuitos suscritos por el senador. Es regresar al punto original, al punto resolutivo original, ya que fue modificado de forma y no de fondo. En ese sentido,
El resolutivo original dice, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el ejercicio de sus atribuciones revise y actualice el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar de manera que respondan a las exigencias de la educación en nuestro país. Aquí nos está hablando de trabajar en ese sentido la revisión de los libros de texto de fondo, no de forma. Los errores ortográficos considero que no se puede exhortar a una dependencia que tiene que ya establecer libros de textos sin faltas de ortografía, ya que estamos hablando del sistema educativo. Entonces yo considero y lo propongo aquí a la comisión, en el sentido de que se regrese al resolutivo original y se pueda analizar y revisar los libros de texto en el sentido de que se hable hasta de una revisión integral y no estemos solamente hablando de una revisión ortográfica, ¿no? Quiero ponerles como ejemplo que se van a estar modificando algunos otros documentos, sabiendo también los libros de texto de Ciudad de México o de Distrito Federal por Ciudad de México, por poner o invocar un ejemplo. Como esos puede haber muchos, hasta donde podemos hablar de que los libros de textos tengan lenguaje incluyente y no sesgos lingüísticos. Entonces yo considero que regresemos al resolutivo original y lo vuelvo a dar lectura. Para que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que en el ejercicio de sus atribuciones revise y en su caso actualice el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar de manera que respondan a las exigencias de la educación de nuestro país. Considero que aquí estamos hablando de fondo y no solamente de forma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra respecto a este punto del orden del día? Al no haber quien desee hacer uso de la palabra, le pido a la secretaria someta a votación este punto de orden del día en términos de la reserva presentada por usted, secretaria. Sí, presidente. Se consulta a las y los legisladores en votación económica si se aprueba el dictamen en los términos acordados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, por favor, sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Muy bien. El siguiente asunto del día son asuntos generales. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra en este apartado del orden del día, pido que lo manifieste en este momento. Muy bien. Al no haber legisladores o legisladoras que desean hacer uso de la palabra en asuntos generales, les pido que sean tan amables de firmar los dictámenes aprobados para efectuar el trámite ante la mesa directiva de la Comisión Permanente, considerando que mañana es la última sesión. Y por tanto, al considerar que mañana es la última sesión, también se le pregunta a la Asamblea en votación económica, le solicito a la secretaria que lo haga, si el acta correspondiente a la presente reunión se da por leída y aprobada en un solo acto al momento ahorita que se las hacen a firma. Someter a votación. Sí. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Por la negativa, abstención. Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Pues siendo las 11:28 del día 26 de enero del 2015, se clausuran los trabajos de la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año del ejercicio de la 73 legislatura del Congreso de la Unión. Muchas gracias a todos, compañeros.